pero lo que vamos a ver son los mercados de competencia imperfecta. Habíamos dicho que cuando alguna de las 4 condiciones para que un mercado sea de competencia perfecta no se cumplen, vamos a estar en un mercado de competencia imperfecta. Vamos a tener muchos mercados que son de competencia imperfecta, pero en particular nosotros vamos a analizar el monopolio. El día jueves yo les he enviado, además del capítulo del libro que habla acerca del monopolio, un apunte en donde vamos a ver con más detalle de qué manera el monopolista maximiza beneficios e ingresos totales por venta. Cuando hablamos de un monopolio, también podemos estar hablando de un oligopolio, de un duopolio. Vamos a observar que en estos mercados siempre hay un oferente, unos pocos o dos, porque existen barreras a la entrada. En la competencia perfecta habíamos visto que había libre entrada y salida del mercado. Aquel que quería ponerse a fabricar el bien, lo podía hacer cuando lo deseaba, y también podía dejar de hacer ese producto cuando quisiera. En este caso, nosotros observamos en estos tipos de mercado que existen barreras al ingreso de competidores, y esas barreras pueden ser de diversos tipos. Puede ser que la empresa controle la fabricación de la materia prima, el recurso que es utilizado en su producción. También puede haber externalidades de red, y dentro de lo que son los monopolios vamos a encontrar los monopolios naturales, donde la naturaleza no permite que algún otro competidor ingrese o se ponga a producir este bien. Los monopolios naturales son empresas, por ejemplo, distribuidoras de gas, agua, luz. A diferencia de la competencia perfecta, el monopolista puede ser un maximizador de ingresos totales por ventas. Recuerden este concepto, que lo vimos cuando vimos elasticidad, y además ustedes hicieron un ejercicio en el campus. O también el monopolista puede ser un maximizador de beneficios, como el caso del competidor perfecto. Recuerden que los beneficios totales son iguales a los costos, al ingreso total menos los costos totales de la empresa. Eso lo habíamos visto y también lo tienen en el capítulo de competencia perfecta. También en ese capítulo y en la clase, nosotros vimos que la demanda a la que se enfrenta un oferente que participa en un mercado de competencia perfecta era completamente horizontal, porque lleve las cantidades que lleve al mercado, siempre éste le pagaba el mismo precio. Era un precio aceptante o tomador de precio. En este caso, para el monopolista, él es el único vendedor para todo el grupo de los consumidores interesados en adquirir el bien. Por eso es que la demanda a la que se enfrenta el monopolista va a ser la demanda de mercado, la demanda que nosotros conocemos con pendiente negativa. Como está solo en el mercado el monopolista, también, además de decidir las cantidades que maximizan sus ingresos o sus beneficios, fija el precio. No es un tomador de precios, sino que también establece el precio al que va a vender su producto. Vamos a empezar a ver
de qué manera un monopolista maximiza los ingresos totales por ventas. Recuerden el concepto de ingreso marginal. A medida que se decide vender una unidad más, el ingreso marginal mide el aporte de esa última unidad a los ingresos totales. Eso lo podemos observar aquí. El ingreso marginal va a ser igual a la variación en el ingreso total con respecto a la variación en las cantidades. En este caso, el monopolista se enfrenta a la demanda de mercado. Entonces, si yo me encuentro en este punto, para poder vender una unidad más, dadas las que vengo vendiendo, el monopolista va a tener que vender más barato, va a tener que reducir el precio. Si hago este recorrido, ¿qué sucede? En este caso, a diferencia de la competencia perfecta, el ingreso marginal es decreciente. Es esta línea. El ingreso marginal es decreciente. Y es aproximadamente la mitad de la curva de demanda. No es horizontal como en el caso del competidor perfecto. A medida que voy vendiendo más, como el precio disminuye, el aporte de esa última unidad que vendo va a ser menor a la primera. Es decir, a medida que voy haciendo este recorrido. Voy aumentando las cantidades que vendo. El ingreso total, ya sabemos que surge de multiplicar el precio por la cantidad. Y en este caso, el objetivo del monopolista es maximizar el ingreso total. El ingreso total, recuerden que es la facturación. ¿Dónde o cuál es la condición para que el ingreso marginal sea máximo? ¿Qué es lo máximo que puedo facturar cuando vendo el bien? No se va a ver incrementada mi facturación. Por esa última unidad que venda, no se va a ver incrementada mi facturación. Ahí voy a decir que esas cantidades son las que maximizan el ingreso total. Acá lo vamos a ver mejor en un gráfico. Yo tengo el ingreso marginal con pendiente negativa. A medida que voy vendiendo más, el aporte va siendo cada vez menor. Tengo la curva de demanda lineal. ¿Se acuerdan que en cada uno de estos puntos, cuando calculaba la elasticidad precio de la demanda, me daba diferentes valores? En la zona de arriba de la demanda, la elasticidad precio es mayor a 1. En la zona de abajo de la demanda, la elasticidad precio es menor a 1. En el punto central de la curva de demanda y solo en un punto, la elasticidad precio es igual a 1. Es decir, es unitaria. Debajo yo voy a tener la curva de ingreso total. Esta curva de ingreso total es la curva de ingreso total para el monopolista. ¿Se acuerdan que era creciente y lineal para el competidor perfecto? Bien. Si yo quiero obtener el máximo ingreso total por ventas,
Pensemos que parto desde acá. A medida que voy vendiendo más, es decir, me muevo por el eje horizontal, el precio va disminuyendo. Esta zona se corresponde con esta. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que a medida que incremento la cantidad que voy vendiendo, el aporte al total es un número, X pesos, que lo que hacen es incrementar mi ingreso total. Eso es lo que veo en esta parte amarilla. Entonces, ¿por qué a medida que vendo más, mi ingreso total aumenta? Porque para poder vender más, tengo que bajar el precio. Pero en esta zona, la elasticidad precio es mayor a 1, en esta zona de acá arriba. Entonces, la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser mayor a la variación porcentual en el precio, porque estoy en la parte elástica de la curva. Yo bajo un poco el precio y la cantidad demandada aumenta más. Entonces, cuando calculo P por Q, me da un número mayor. Por eso el ingreso total crece. ¿Hasta dónde va a crecer? Va a crecer hasta esta situación. En esta situación, ¿qué sucede? En esta situación, yo estoy en el punto en donde la elasticidad precio es unitaria. Por una unidad más que venda, mi ingreso total no cambia. Entonces, el ingreso marginal es 0. Fíjense que acá la curva de ingreso marginal corta el eje de las cantidades. Entonces, ahí lo que hago es dejar de incrementar las ventas. ¿Por qué? Porque si sigo bajando el precio, es decir, me muevo hacia esa parte, el ingreso marginal, miren que es negativo. Entonces, lo que va a suceder acá va a ser que el ingreso total caiga. ¿Por qué va a caer? Porque voy a estar en la otra parte de la demanda. Voy a estar en la parte inelástica de la curva. Entonces, la variación porcentual en el precio, lo que baje el precio, va a ser mayor en términos porcentuales que el aumento en la cantidad demandada. Entonces el ingreso total me va a dar menor. De esta manera, yo veo en este gráfico que cuando el ingreso marginal es igual a 0, ese punto, esas cantidades coinciden con el máximo ingreso total y coinciden en la demanda con el punto en donde la elasticidad precio es unitaria. De esa manera yo averigüé cuál es la cantidad que maximiza el ingreso total por ventas. Acá tengo el mismo gráfico. Una vez que yo obtuve esta cantidad, que es la cantidad que maximiza el ingreso total, donde el ingreso marginal es igual a 0, que coincide con el punto en donde en la demanda la elasticidad precio es igual a 1, el monopolista fija el precio. Entonces, en la demanda, mirando la curva de demanda, yo voy a ver a estas cantidades cuál es el precio que le corresponde. De esa manera, el monopolista fija el precio y la cantidad.
Ahora vamos a ver también que un monopolista puede ser un maximizador de beneficios como el competidor perfecto. En este caso, recordemos lo que les dije anteriormente y al inicio, que los beneficios totales van a ser igual al ingreso total, que es precio por cantidad, menos los costos totales. Recuerden que el análisis de corto plazo lo que hace es que los costos totales están compuestos por el costo fijo, que es lo que me costó montar la fábrica más la maquinaria, y además incluyen el costo variable, que es la masa salarial, lo que le pago a los trabajadores. Entonces, en el corto plazo yo puedo variar la cantidad de trabajadores que utiliza la empresa, pero no puedo modificar el tamaño de la planta, porque el análisis es de corto plazo. También nosotros lo que vimos en la clase anterior fue que la condición para maximizar beneficios era que que el beneficio marginal sea igual a 0, y ese beneficio va a ser igual al ingreso marginal menos el costo marginal. El costo marginal, a medida que fabrico más, como está relacionado con el rendimiento de los trabajadores, va a ser creciente. Va a ser creciente tanto para un monopolista como para el competidor perfecto. Es el mismo gráfico que vimos la clase pasada. También la condición de maximización de beneficios. ¿Dónde encuentro la diferencia? Como les dije al inicio, el ingreso marginal ya no va a ser un dato para el monopolista, sino que va a ser una curva con pendiente negativa, que es aproximadamente la mitad de la curva de demanda. Entonces, ¿cuándo tengo que decidir cuántas unidades fabricar? Yo voy a tener un gráfico similar al que vimos cuando estudiamos competencia perfecta, con la salvedad de que el ingreso marginal tiene pendiente negativa, porque el monopolista es un fijador de precios. En la zona B, lo que observamos es que el ingreso marginal está por encima del costo marginal. Entonces, si me encuentro fabricando estas cantidades, lo que va a suceder en esta zona es que por una unidad más que fabrique, lo que me ingresa por la venta de esa unidad va a ser superior a lo que me costó fabricarla. Entonces, lo que le conviene hacer al productor es aumentar la producción, moviéndose en este sentido. ¿Hasta dónde? Hasta que el costo marginal se iguale con el ingreso marginal, hasta este punto que yo llamo QM. ¿Por qué? Porque ahí dejo de incrementar la producción, porque por una unidad más que yo fabrique voy a recibir lo mismo que lo que me costó hacerla. Si sigo incrementando la producción, me voy a ir hasta esta zona A, que marqué en rosa. ¿Qué sucede acá? Acá, por una unidad más que fabrique, esa unidad me va a costar más que lo que reciba cuando la voy a vender. Entonces, si un monopolista se encuentra en una situación donde el costo marginal es superior al ingreso marginal, lo que sería la zona que denominé A, marcada en rosa, el monopolista lo que debe hacer es reducir su producción, acercarse a QM. En QM, sí, el monopolista está maximizando beneficios. QM es la cantidad que maximiza beneficios. Y esa cantidad surge de igualar
el costo marginal al ingreso marginal. Recuerden siempre que para maximizar beneficios tengo que comparar el costo marginal con el ingreso marginal. En el caso de competencia perfecta también sucede lo mismo. Ahora bien, yo averigüé las cantidades que maximizan beneficios en el monopolio. Lo que me faltaría es determinar el precio. Acá lo que sucede es que añadí la demanda. Recién yo les decía que para maximizar ingresos totales, una vez que obtengo el ingreso marginal igual a 0, yo buscaba en la demanda el precio al que fijaba el producto. En este caso es igual. En este caso, una vez que igualo el costo marginal al ingreso marginal y obtengo las cantidades, lo que tengo que hacer es buscar en la demanda a esas cantidades qué precio le corresponde. Y de esa manera averiguamos el precio y la cantidad que maximizan beneficios en el monopolio. Intuitivamente, yo puedo decir que el precio que maximiza beneficios en el monopolio es superior al precio que recibe el competidor perfecto. Podemos ver en un gráfico y comparar estos dos mercados. Voy a comparar el monopolio con la competencia perfecta. En verde voy a observar el precio de competencia y la cantidad de competencia, donde la curva de costo marginal, que hace las veces de oferta, corta la demanda, yo pienso que esta es la oferta, porque a mayores precios, mayor es la cantidad ofrecida. En ese punto, yo voy a obtener el punto de maximización de la competencia perfecta. En el caso del monopolio, como vimos recién, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, tengo las cantidades. Busco en la demanda el precio y observo que el precio del monopolista es más alto que el de competencia. Entonces, la cantidad que fabrica un monopolio va a ser menor a la cantidad que fabrica un mercado de competencia perfecta. Hay muchos oferentes, fabrican más. Hay competencia, entonces el precio es más bajo. El precio de competencia es menor al precio que cobra un monopolio. En el libro también tienen estas conclusiones y estos gráficos que ustedes pueden comparar con el apunte que yo les envié. Si yo pienso en un mercado de competencia perfecta, en la curva de demanda hay muchos compradores. Cada uno de los compradores tiene lo que se denomina un precio de reserva. ¿Qué es el precio de reserva? El precio de reserva es el máximo precio que estoy dispuesto a pagar por adquirir un bien. Entonces, en el mercado se forma el precio de equilibrio y en ese mercado también había consumidores que se encuentran en esta zona que estaban dispuestos a pagar más. Es decir, que tenían un precio de reserva más alto. Todo este triángulo
es lo que se denomina excedente del consumidor. Todo esto es dinero. Ese excedente del consumidor surge de la diferencia de lo que estoy dispuesto a pagar, lo máximo que estoy dispuesto a pagar por el bien y lo que efectivamente pago. Por ejemplo, tengo mucha sed, estoy dispuesta a pagar 100 pesos por una botella de agua. Pero cuando compro la botella de agua, me cobran 60. Yo estaba dispuesta a pagar 100, tenía mucha sed, estaba en esta parte de la demanda. Pero, como me cobraron 60, 40 es el excedente del consumidor. En los mercados de competencia perfecta se dice que se logra maximizar los excedentes. Ese es el excedente del consumidor y es la diferencia entre el precio de reserva y el precio que efectivamente pagan los consumidores. Ahora bien, si este mercado de competencia perfecta se transforma en un monopolio, el monopolio, como vimos, cobra un precio mayor. Y al cobrar un precio mayor, el excedente del consumidor se reduce. Si lo comparamos a este gráfico que tienen en el libro con el gráfico anterior, en este caso, les hago una aclaración, acá suponen, para que sea más fácil el ejemplo, ¿sí?, que el costo marginal es constante. Todo ese triángulo que había marcado, que es todo esto que marcó en amarillo, es el excedente del consumidor. Ahora bien, ¿qué sucede? El monopolista cobra este precio. Entonces, el excedente del consumidor se reduce, todo esto que marqué en amarillo era dinero, recuérdenlo, ahora el excedente del consumidor se reduce. Entonces, solo nos va a quedar este triángulo mucho más pequeño como el excedente del consumidor. Todo esto es lo que se reduce el excedente del consumidor. Entonces, una parte del excedente del consumidor lo toma el monopolista. Esa parte es este cuadrado. Borro el excedente del consumidor. Perdón, sí, así no los confundo. Fíjense que el monopolista también fabrica menos. Todas estas cantidades, que es la distancia entre la cantidad del monopolio y la cantidad de competencia, el monopolista no las fabrica, se dejan de fabricar, porque fabrica menos. Entonces, este triángulo que tengo acá era dinero, que era parte del excedente del consumidor, pero que no se lleva al monopolista, porque cobra un precio mayor y fabrica menos. Todo este triángulo es dinero que se pierde. Si no se lo lleva el consumidor y no se lo lleva el monopolista, es dinero que se pierde. Por eso se dice que el monopolio es ineficiente. Los mercados de competencia imperfecta son ineficientes. La ineficiencia viene dada por el dinero que se pierde. Por eso es que
esta zona que tienen marcada en naranja es lo que se denomina pérdida de eficiencia. Pérdida de eficiencia en el monopolio. Si, por ejemplo, yo quisiera reducir esa pérdida de eficiencia, quisiera que este mercado sea menos eficiente y es un monopolio, podría incorporar un competidor más, que en lugar de uno hayan dos y compitan. Ya al haber dos, intuitivamente yo puedo decir que pueden producir más. Entonces, este triángulo va a ser menor. ¿Por qué? Porque esta cantidad va a ser mayor. Dentro de los monopolios existe un tipo que se llama monopolista discriminador de precios. ¿Qué es un monopolista discriminador de precios? Es un vendedor que puede partir, dividir la demanda de acuerdo a ciertas características. Puede ser por horario, por región, y de acuerdo a esas demandas, lo que puede hacer es fijar diferentes precios. Discrimina precios, establece precios diferentes para su producto de acuerdo a ciertas características que tenga la demanda. Esto lo hacen mucho los monopolistas, incluso también los oligopolistas. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, yo voy a tener las demandas de dos regiones. El monopolista tiene las curvas de demanda de dos zonas distintas. En la región 2, yo veo una curva de demanda más vertical que en la región 1. ¿Qué significa que la curva en la región 2 sea más vertical que en la región 1? Significa que se parece más a la curva de demanda que vimos cuando decíamos que la elasticidad precio era rígida o perfectamente inelástica. Cuanto más vertical es una curva, más inelástica es. Esta curva se acerca, esta curva de demanda 2, se acerca más a esta forma, a la curva perfectamente inelástica o rígida. En cambio, la curva de demanda de la región 1 es más horizontal. Entonces, se parece más a la curva de demanda infinitamente elástica. Esto a mí me permite concluir que en la región 1 el producto es más elástico que en la región 2. Entonces puedo cobrar dos precios distintos. Si en la región 2 la curva de demanda es más inelástica, eso significa que los consumidores son menos sensibles a la variación en el precio. Entonces, en la región 2 puedo cobrar un precio más alto que en la región 1. De esta manera, me acerco más a ese precio de reserva que tiene cada uno de los consumidores. Que si, por ejemplo, tomo toda la demanda de la región 1 y de la región 2 y fijo un único precio. Entonces, en el extremo, el monopolista discriminador de precios, cuando es perfecto, que es una categoría teórica, podría cobrar a cada uno de los consumidores la máxima disposición a comprar, el máximo precio que están dispuestos a pagar, es decir, el precio de reserva. Si el monopolista discriminador de precios perfecto puede cobrar a cada uno de los consumidores su precio de reserva, el excedente del consumidor sería cero. Se quedaría con todo el excedente del consumidor. Por suerte esto pasa solamente en la teoría, no en la práctica. Pero en la práctica ustedes van a ver y leer que hay muchos ejemplos de
monopolistas discriminadores de precios. No perfectos, sí, sino que buscan quedarse con una mayor cantidad del excedente del consumidor. Un tipo de monopolio, otro tipo de monopolio, es el monopolio natural. En el monopolio natural nos encontramos con la distribuidora de gas, de luz, de agua. En este caso, en la función de producción, en cómo se produce o se abastece de estos servicios, voy a observar que son empresas que usan más capital que trabajo. Es decir, son empresas más intensivas en lo que es la obra, la red, ¿sí? En el abastecimiento domiciliario, que en el uso del trabajo, en el uso de la mano de obra. Por eso es que se dice que son empresas que poseen altos costos fijos. En proporción con el costo variable, estas empresas poseen más costo fijo que variable. Entonces, como la naturaleza obliga a que esto sea provisto por un solo oferente, son empresas que son altamente reguladas. Además, porque son servicios muy inelásticos, entonces esa regulación es fuerte, fuerte de manera tal de que el Estado interviene fijando el precio. Ellos no deciden ni maximizan beneficios como cualquier otro caso de monopolio. Por eso es que si se simula una competencia perfecta, se debería cobrar a los usuarios ya no consumidores, porque es una denominación más rigurosa, ya que el usuario no tiene tanta libertad para poder elegir a la hora de abastecerse de este tipo de servicios. Si el regulador establece un precio igual a costo marginal, como en la competencia perfecta, simulando una competencia, en este caso lo que aparece es que ese costo marginal que está relacionado con la productividad marginal del trabajo, como habíamos dicho, no refleja, ¿sí? O no permite llegar a cubrir el costo medio total. Recuerden que el costo medio total incluye los costos fijos. Y estas empresas tienen una proporción alta de costos fijos en sus costos totales. Entonces, lo que le sucedería a un monopolio natural si se le fija un precio igual a costo marginal es que la empresa incurriría en pérdidas. No llegaría a cubrir sus costos fijos. Por eso es que si se simula la competencia o se fija un precio de competencia en el monopolio natural, esto hace necesario que la empresa perciba un subsidio. Un subsidio que sería igual al monto, ¿sí?, que le permita llegar a cubrir sus costos medios totales. En el monopolio natural, siempre el costo medio total está por encima del costo marginal. Esta es la particularidad que tiene el monopolio natural. Recuerden que si bien tienen un gráfico en el capítulo, tienen que entender el concepto. El monopolio natural es un tipo de monopolio, sí, en donde los costos medios totales están por encima de los costos marginales. Por último, vamos a tener un tipo de mercado que, si bien es un mercado en donde hay muchos oferentes y demandantes, este mercado denominado de competencia monopolística es un mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque no cumple con las 4 condiciones que vimos para que un mercado lo sea. Pero, además, en este mercado de competencia monopolística hay o existe, ¿sí?, un número importante de compradores y vendedores, y también lo que existe
es libre entrada y salida del mercado. Yo en la clase anterior les hablaba de que un ejemplo de este tipo de mercados era el mercado de la indumentaria, el mercado de la ropa. Cualquiera puede ponerse a producir ropa y dejar de hacerlo cuando lo desee. Pero, ¿cuál es la característica esencial que tienen los mercados de competencia monopolística? Que el bien es heterogéneo. Hay diferenciación de productos. Entonces, al ser un producto diferenciado, lo que ocurre acá es que cada uno de los oferentes, por más que sepa y sea consciente que en el mercado hay muchos competidores, se van a comportar como si estuvieran solos. Van a maximizar beneficios como si estuvieran en un monopolio, como lo que vimos cuando vimos maximización de beneficios. ¿Qué pasa en un mercado en donde hay muchos oferentes y cada uno se comporta como si estuviera solo, como si fuera un monopolista? Producen como si estuvieran solos. Entonces, en este tipo de mercados no se va a producir nunca el vaciamiento de mercado, que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a producir como si fueran un monopolio y hay muchos competidores. Entonces, de esta manera, este mercado también es ineficiente, porque es de competencia imperfecta. Genera una ineficiencia. ¿Cuál es esa ineficiencia? ¿Cuál es esa pérdida de eficiencia? La sobreproducción permanente. Siempre en los mercados de competencia monopolística, la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Entonces, esa ineficiencia hace que ese mercado sea de competencia imperfecta, por más que haya competencia, por más que haya muchos oferentes, ¿sí? Y obviamente muchos demandantes. Espero que esto les haya aclarado las dudas. Lo central que va a ser evaluado en el examen de tipos de mercado es lo que vimos en esta clase y la clase anterior. Que estén bien y recuerden que a mediados de julio tienen el examen y para esto pueden mandarme todas las dudas en un tema que les abrí en el foro del campus. Los dejo y cualquier duda que tengan me la mandan por el foro.